decía Emilio Rives, en relación a que efectivamente sí, pues la psicología básicamente es una ciencia, no es una profesión, es una ciencia, pero la cual, sin embargo, da lugar a un desempeño profesional, el cual tiene ciertas características problemáticas y que quizás en esta oportunidad sea complicado referirnos a esa problemática, pero hay que tener en cuenta que toda profesión siempre es interdisciplinaria. La medicina es interdisciplinaria, las ingenierías son interdisciplinarias, la psicología como una profesión es necesariamente también interdisciplinaria. Pero refiriéndonos a la psicología como una ciencia, esta es una disciplina con su propio objeto de estudio, del cual vamos a ocuparnos dentro de un momento, y la respuesta a la pregunta sería, pues, de acuerdo a lo que estamos diciendo, que sí, es posible que la psicología sea una ciencia. Pero para poder fundamentar esa respuesta es necesario primero tener en cuenta qué es una ciencia, en primer lugar, y en segundo lugar cuáles son los requisitos para que una disciplina se constituya en una ciencia, y tercero la pregunta que siempre se hace: ¿la psicología es una ciencia natural o es una ciencia social? Bueno, todos ustedes seguro ya tienen una idea de qué entendemos como ciencia. Es una actividad humana en la que el objetivo fundamental es encontrar principios generales que expliquen cómo funciona la realidad. Lo que llamamos teoría es el verdadero conocimiento científico. Ojo que el conocimiento científico no son los resultados de investigaciones concretas, de un experimento concreto. Esos son simplemente datos. Datos no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento es llegar a conclusiones a partir de esos datos. Y conclusiones además que sean generales, que no sean válidas únicamente para una población específica o un resultado experimental específico. Entonces, eso es lo que llamamos teoría, esas conclusiones generales. Nosotros buscamos conclusiones generales acerca del comportamiento humano, las tendencias básicas globales del comportamiento humano, que es lo que todo psicólogo busca. La ciencia es un intento de llegar a ese nivel de conocimiento. En segundo lugar, para que ese conocimiento se obtenga, hace falta usar metodología, hace falta usar una lógica rigurosa, son los requisitos, en este caso ya, y hace falta también, pues, por parte del investigador, condiciones personales, como por ejemplo la habilidad para, como decía Einstein, ¿no?, desechar opiniones y creencias en las que uno ha invertido mucho tiempo y mucha dinero también, en realidad, ¿no?, y muchos sudores cuando uno ve que esto está equivocado, y mucha dedicación a tratar lo más objetivamente posible de sacar esas conclusiones, al margen de las tendencias personales, la ideología personal, etcétera, cosa que en realidad es bastante difícil de conseguir. Pero justamente otro requisito del conocimiento científico es que es un conocimiento compartido, de tal forma que si algún científico permite que sus pasiones personales deformen su percepción y su pensamiento, para eso está la comunidad científica, que hará una crítica de ese trabajo, al margen de cuáles sean los deseos personales, las ideologías personales de quien sostiene una idea y quien no está de acuerdo con esa idea, para llegar a ciertos consensos y a ciertas conclusiones. Y finalmente, en relación a si la psicología es una ciencia social o natural, la respuesta sería, pues, que aunque la psicología se categoriza muchas veces como ciencia social, y para algunos conductistas la psicología es una ciencia natural, nosotros consideramos que es una disciplina que no puede encuadrarse en ninguna de estas dos categorías. Es una disciplina cuyo objeto de estudio de alguna forma está en la intersección entre estos dos niveles de análisis. Eso creo que es suficiente. Y esa es una de las razones de por qué nosotros aquí en Villarreal, por ejemplo, logramos que esta facultad no fuera trasladada a la sede del Agustino, por lo tanto a las disciplinas médicas también. Porque la psicología no es una ciencia de salud, no es una ciencia biológica, etc. Es una ciencia con su propio objeto de estudio. Y hablando de objeto de estudio, el objeto de estudio para el psicólogo, para el conductista, es obviamente el comportamiento. En este caso estamos hablando del comportamiento de los organismos en general. Esto incluye al humano y también al animal, por lo menos al animal que tiene por lo menos algún sistema nervioso rudimentario que le permite reaccionar diferencialmente al ambiente. A partir de ahí es que comienza el objeto de la psicología desde el punto de vista conductista. Ahora, por supuesto que al conductista, como cualquier psicólogo,
su objeto principal de interés, que es el ser humano. Nuestro objetivo no es hacer estudio del animal per se, aunque también ese aspecto del comportamiento es importante, pero nuestro objetivo fundamental es la conducta humana. Muchas veces se acusa al conductista de enfocarse demasiado en el animal, y la respuesta que podemos dar al respecto, hay varias respuestas posibles, pero creo que la principal de todas es que nuestro conocimiento profundo del animal de alguna manera sirve también para que el hombre tome conciencia de qué es lo que realmente lo separa del animal. O sea, cuanto más aprendemos del animal, más aprendemos también de nosotros mismos, los humanos. De alguna forma, el conocimiento profundo del animal nos dice cuál es la separación exacta que vamos a encontrar entre conducta animal y conducta humana. El comportamiento nosotros lo definimos como la interacción de un individuo con su medio ambiente, y esa interacción implica todo tipo de actividad posible por un individuo humano, incluyendo lo que llamamos emociones, pensamientos, etc. Ahora, digamos, hacer una presentación precisa y rigurosa de qué es para un conductista la emoción o el pensamiento, que excedería el tiempo que disponemos aquí, pero lo único que podemos decir en todo caso es que estos términos, todos los términos llamados psicológicos, llámese motivación, deseos, necesidades, pensamiento, memoria, etc., todos de alguna forma hacen referencia a las condiciones en las que ocurre el comportamiento. De tal forma que cuando un conductista investiga la conducta con los métodos que tiene ahí a la mano, ya está investigando lo que en el lenguaje corriente llamamos emoción, pensamiento, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que ninguno de estos temas son ajenos a una investigación conductista. Y ya de esta forma nosotros hemos hecho referencia brevemente también a los métodos. Para poder hablar propiamente acerca de los métodos o que el conductista toma en cuenta en su investigación, debemos señalar que hay, por lo menos para la psicología conductista, 3 niveles de análisis y de investigación. Hay un primer análisis de ciencia básica, en el cual el objetivo es determinar, como dije al comienzo, unos principios generales del comportamiento, los principios, digamos, más fundamentales de la conducta. Por ejemplo, cómo se adquiere la conducta, cómo se mantiene la conducta o cómo se elimina o desaparece la conducta. Esos principios pueden ser investigados más confiablemente en el laboratorio, con sujetos experimentales, digamos, haciendo experimentación. Porque en este caso no interesa concretamente de qué conducta se está hablando. Se está hablando en general de la conducta, de cualquier conducta. Por lo tanto, este nivel de análisis se presta para hacer experimentación. Pero existe un segundo nivel que también se puede decir que corresponde a la ciencia básica, pero en el cual ya estamos interesados en tipos particulares de conducta, como por ejemplo conductas agresivas, conductas de crianza, conductas de interacción social, etc. Estas conductas pueden ser también parcialmente investigadas en el laboratorio, pero también pueden ser investigadas en ambientes naturales, pero en este caso ya estamos hablando de seres humanos en los cuales observamos esos comportamientos. Entonces, estos pueden ser investigados en algunos aspectos en el laboratorio, en la experimentación del laboratorio, y también en otros aspectos pueden ser investigados en ambientes naturales, con diseños experimentales y también con diseños observacionales, y usando metodologías de observación de conducta. Finalmente hay un tercer nivel, que es el nivel aplicativo, en el cual nuestro objetivo ya no es tanto descubrir leyes o principios de la conducta, ya sea de la conducta en general o de ciertos tipos particulares de conducta, sino más bien aprender cómo mejorar las intervenciones del psicólogo en situaciones y ambientes donde haya conductas de importancia social. O sea, hablando en términos más sencillos, cómo hacemos psicología clínica, educativa, social, comunitaria, deportiva, etcétera, psicología de la salud, etcétera. Es importante diseñar intervenciones para cada una de esas áreas, para los problemas que se enfrentan en esas áreas, y esas intervenciones obviamente hay que validarlas. Nosotros no podemos confiar en la sabiduría de algún genio que se pasó una noche desvelándose para pensar en alguna nueva psicoterapia y que de ahí surge una más de las 500 escuelas de psicoterapia que tenemos en la actualidad. Lo que tenemos que hacer es diseñar técnicas en base a la teoría y luego poner a prueba esa técnica en investigaciones rigurosas para ver en qué medida esas técnicas realmente ayudan y sirven para el propósito para el cual fueron creadas. Bueno, esto es pues básicamente en relación a la metodología. Y finalmente, ya que estamos hablando de técnica, el cuarto punto es el de la relación entre la psicología y las aplicaciones tecnológicas. Bueno, yo debo decir algunos puntos. Primeramente, para analizar este aspecto,
digamos, apropiadamente, es necesario primero considerar las relaciones entre ciencia y tecnología. La tecnología no es un derivado directo de la investigación científica. En la tecnología participan los conocimientos científicos. Es decir, actualmente pensar en tecnología sin un fundamento científico es algo irreal. Pero por otra parte, la tecnología no deriva solo del conocimiento científico, deriva también del saber artesanal, deriva también de la experiencia de los profesionales que, de acuerdo a su mejor saber y entender, se han metido a resolver determinados problemas, deriva de muchas fuentes. Sin embargo, todos esos elementos deben ser sometidos a investigación y análisis. La sabiduría popular incluso es una fuente de tecnología, ¿no? El conocimiento común, como digo, la experiencia personal de algún profesional, la experiencia de un psicólogo clínico, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, todos esos elementos, sin embargo, deben ser sometidos a crítica científica, es decir, en considerar primeramente pues, qué explicación científica tienen esas técnicas, esos resultados obtenidos a esos niveles, cómo podemos interpretar esos resultados a la luz de la teoría de la cual disponemos o en la cual estamos investigando a partir de la ciencia básica, y a partir de esa ciencia básica también cómo hacer para optimizar esos resultados. Hay muchos conocimientos, digamos incluso hasta ancestrales, que pueden ser importantes de recuperarse para una práctica psicológica, pero previo estudio científico. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las técnicas de biorretroalimentación, que actualmente son usadas ampliamente para una serie de problemas físicos, y que de alguna forma esta investigación fue impulsada por observaciones de los digamos, resultados que se obtienen con ciertas prácticas orientales de meditación y similares, que en la ciencia occidental durante muchos siglos fue ignorado y que fue no muy tomado en cuenta hasta que realmente alguien pensó seriamente en investigarlo, porque algo de verdad debe haber en algo que tanta gente cree. Entonces, es necesario que esos aspectos sean retomados para que podamos contar con ellos como herramienta, pero desde una óptica científica, o sea, explicarlo científicamente e investigarlo también científicamente. Ese es un primer punto de la relación entre ciencia y tecnología. Un segundo aspecto es el de las áreas. Bueno, seguramente ustedes saben que el análisis de la conducta se aplica en cualquier tipo de problema donde hayan seres humanos comportándose. Usted mencione cualquier área de la psicología, cualquier aplicación de la psicología, cualquier tipo de problema psicológico, ahí puede haber un conductista con alguna técnica o algún programa, alguna intervención, algún esquema de trabajo, alguna tecnología, etcétera, que pueda ser utilizada. En realidad no hay límites, porque el trabajo del analista conductual es hacer justamente eso, analizar el comportamiento, llámese un ambiente clínico, educativo, comunitario, social, deportivo, forense, militar o lo que sea. Ahí hay una posibilidad de aplicación del análisis conductual. Por ahora es todo lo que quisiera decir. Muchas gracias. Bien, le damos pase al profesor Aquiles, que también tendrá los 20 minutos con las 4 preguntas también cuáles estamos. Aplausos, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Roberto Bueno acá, acompañándome en esta mesa, atendiendo a las solicitudes de los estudiantes acerca del debate de estos dos artículos. Por ejemplo, yo quiero empezar de otra manera. En este momento ustedes están escuchando mi voz, realmente quiero pedir disculpas, estoy con un poco de fiebre, un poco, y esto me siento un tanto mal, pero es interesantísimo. A mí me fascina este tipo de encuentros en los cuales podemos intercambiar ideas, por supuesto a nivel alturado, y podríamos discrepar, pero al final yo lo escucho al profesor Roberto Bueno y digo a mí mismo, tantas cosas en común, simplemente es el hecho de que el enfoque es diferente, pero tenemos muchas ideas y por igual, de que si vamos a debatir que la psicología, si se puede considerar, esa es la primera pregunta, dice, ¿es posible que la psicología sea una ciencia? Creo que eso lo damos por descartado. Muy bien, y muy bien ha hecho la diferenciación, yo ya tenía planificado eso, con respecto a que es una ciencia y a la vez también una profesión. No siempre os sucede esto en las demás profesiones. Nosotros tenemos esa, no sé si bendición o
o por el contrario. ¿Por qué? Porque las personas, justamente por ello mismo, es que confunden que cuando están aplicando como profesión, lo están tomando todo con un enfoque estricta, pero muy ceñido al método científico. Ahora, el asunto está en que nosotros trabajamos con seres humanos. Y los seres humanos tenemos diferentes, como le he dicho esto, como Roberto, bueno, son comportamientos, pero son emociones, sentimientos, conductas agresivas, de diferentes tipos. Entonces nosotros podríamos agruparlo todo en uno solo y en un solo término, comportamiento. Ustedes saben que yo soy analista transaccional y Expert tuvo la gran visión esta de diferenciar lo que son emociones, caricias, que en buena cuenta venía a ser un reforzamiento. Por ejemplo, cuando la señorita nos ha presentado al inicio, sonaba muy bien lo de las caricias positivas. Presentaron al profesor Roberto Bueno y hubo un grupo que aplaudí. Y dije, bueno, trajo su portátil. Y de pronto, el profesor también, José Rodríguez, las caricias positivas que recibí motivaron a mi niño libre. Y dije, tengo gente. Entonces, son diferentes emociones. Yo no sé si nos podríamos catalogar todos dentro de un mismo término que le llaman los conductistas comportamiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso es que más bien presentamos una diferente visión. Yo más bien quiero hacer una revisión acerca de la historia de la psicología. Desde un inicio, ¿de dónde crece o de dónde nace? Con Freud. Y Freud que era médico. ¿Y cuál es el enfoque que da? Médico. Y entonces las personas o están sanas o están enfermas. Luego aparece, Wilhelm Wundt, después aparece Pavlov con su condicionamiento clásico, hasta que surge Skinner y luego viene todo un despliegue de grandes pensadores y de buenos científicos dentro de lo que es la ciencia de la conducta. Pero también felizmente surgió en el camino un señor llamado Carl Rogers en la década de los 50 y él trabajaba con el estilo freudiano. Gracias a Dios se iluminó y entonces dijo, no, esto no es justamente lo que yo quiero para las personas. Ustedes sabrán, por ejemplo, que Rogers desarrolla la terapia conversacional. ¿Y ustedes saben por qué? Porque durante su infancia él vivió en la familia y la familia era tremendamente muy seguidora de esta religión, ya no me acuerdo, pero eran muy drásticos. Entonces el padre se sentaba, todos tenían que estar sentados, oraban y nadie podía hablar hasta concluir todos los alimentos. Solamente cuando el papá se levantaba, todos ellos podrían ya desplazarse, conversar, quizás. Entonces Rogers, necesitado de eso, se da cuenta y dice, los seres humanos necesitamos conversar, y entonces desarrolla primero la terapia conversacional para después convertir la terapia centrada en el cliente. Y es eso, trabajamos con personas. Entonces nos basamos en una ciencia y su aplicabilidad viene a ejercer es el ejercicio mismo de nuestra profesión. Y es por ello que nosotros digo, yo me considero dentro del ámbito de la orientación humanista, por supuesto, porque hay diferentes conductas, hay diferentes cosas que nosotros tendríamos que estar evaluando. Se habló, por ejemplo, después de Rogers, eso es la gran diferencia que tenemos nosotros después del psicoanálisis y del conductismo. Tenemos una gran diferencia que surge de diversas orientaciones. El profesor Roberto Bueno me dio pie para hablar acerca de esto. No podemos confiar que un iluminado, una noche de insomnio, ¿no? Cree una nueva psicoterapia y diga, bueno, ahora voy a hacer esto, ¿no? Y es que no es así. Nosotros, si la psicología humanista se destaca por algo, es porque cada una de las técnicas sirve como psicoterapia. Y eso sí, Carl Rogers, psicoterapia centrada en el cliente, Eric Berne, análisis transaccional, Fritz Perls, psicoterapia distáltica. Mencionen ustedes y van surgiendo. Todos tienen una finalidad, crecimiento y desarrollo personal. Crecimiento personal. Entonces, hablamos de conductas que están dentro de lo esperado, sí.
No se habla por si acaso por orden normal y anormal. Ya creo que todos sabemos acá que esos términos están totalmente desfasados. Entonces no podemos utilizar ese tipo de expresiones. Si es frecuente, no es frecuente, y mejor aún, en psicoterapia humanista, si utilizamos la palabra, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Conveniente para quién? Para mi cliente. Y esa conducta va a ser conveniente comparada con quién, con qué. Y la clásica pregunta o mensaje que yo siempre doy a mis alumnos: para hacer psicoterapia e invitar a una persona al crecimiento y desarrollo personal, hay 5 preguntas típicas que están acá en la mano: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y entonces estarás haciendo un desempoderamiento del lenguaje. Al hacer un desempoderamiento del lenguaje, estás teniendo una visión completa acerca del pensamiento de la persona. ¿Y por qué hablo de pensamiento? Porque las personas nos basamos en creencias, y las creencias son las que nos llevan a un tipo determinado de comportamiento. Si yo creo en la libertad, entonces actuaré en base buscando siempre esa libertad. Por ejemplo, el día de hoy, cuando comienzan a dar las pautas, recordaba aquella vez que tuvimos un debate, pero de otro tipo acá, ¿no? Y entonces esto es así, no se parte del tema, etc. Entonces, mucha rigidez, ¿no? Y entonces, una de las cosas, por ejemplo, y eso sí yo lo sostengo y lo voy a defender siempre, es que de acuerdo al tipo de personalidad, nosotros hemos escogido una orientación determinada de psicología. Por ejemplo, psicoanalista yo, no, muy difícil. Me interesa Freud, todos hemos leído Freud, creo. Algunos se han estado de acuerdo, otros no, otros nos quedamos con algunas partes, sí. Conductista yo, difícil. Cuando yo era estudiante de psicología, el profesor decía, felizmente ya no está acá, estaría discrepando con él constantemente. No, Ardiles, tienes que hacer eso. ¿Pero por qué? Porque acá te está pidiendo tal cosa. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque había otras cosas que hacer. ¿Dónde queda la creatividad, la espontaneidad, la vitalidad? ¿Por qué? En aquel debate yo me sentía así, ¿no? O sea, presionado. Y ahora que la señorita leía las bases del debate, yo otra vez, ¿no? O sea, es claro que el profesor Roberto Bueno le va a llamar condicionamiento. En programación lingüística le llamamos nosotros anclaje. Esas palabras, esa forma de decir y eso, ¿no? Es algo como cuando dicen, vas a ir a la fiesta, pero tienes que bailar solamente con tu enamorada. No puedes bailar con otras personas, y solamente las músicas bailables. Otras bailadas no, porque puedes agarrar situaciones que son debidas. Entonces, tú quieres hacer algo, pero no sabes, caramba. Y tú escoges lo que quieras. Felizmente que hay espacio para la creatividad. Felizmente que nosotros podemos aperturar. Entonces nos damos un espacio para poder manifestarnos a amplitud. Y qué bueno que sea así. Por eso es que somos humanistas. No podríamos estar parametrados. O sea, yo he estudiado, al igual que ustedes aquí en esta misma casa de estudios, y también traía mi ratita, la veía ahí, presiona. ¿Quieres comer? Presiona, por favor. Y la ratita no es mentira. Pero la privación de alimento la llevaba justamente a que por así y descubrió de pronto que efectivamente le traía el alimento. O al final del laberinto encontraba así justamente, y me pasé 2, 3 años ahí mirando a mi pobre ratita ahí paseándose por ahí. Felizmente no sé si me obligaron a traer paloma ni nada por el estilo. Hubiese estado mejor en un tallarín, pero lo cierto es que nosotros hemos aprendido de, sí es cierto, el profesor Roberto Bueno, a quien dicho sea paso, respeto mucho. Ustedes sabrán que yo soy mayor que él, sabrán que yo empecé a la universidad antes que él, y me da muchísimo gusto ver que él es el profesor principal, el doctor en psicología, y además ha sido mi profesor en mi doctorado. ¿Se dan cuenta? Esto. Lo cierto es que ahí está, ya ven, cada uno de nosotros ha seguido caminos diferentes, pero coincidimos en el estudio del comportamiento. Por ejemplo, si hay una definición por ahí, por eso puse ahorita el comportamiento. El objeto de estudio de psicología, el hombre. ¿Ya? Es la ciencia, por supuesto. ¿Y para qué estudiamos al hombre? Algunos lo estudiaban para profundizar
revisar en sus sitios y averiguar cuáles son los complejos que tiene, y si es aeros o tánatos o esas cosas. Nosotros estudiamos para modificar comportamiento. Esta conducta es inadecuada, por lo tanto hay que extinguirla, hay que aplicar una secuencia de castigos, etc. No lo sé. Pero nosotros decimos, ¿esta conducta le es válida o no es válida? ¿Es conveniente o no es conveniente? Como decía hace un momento. ¿Para qué le está sirviendo? Una de las cosas que yo quiero dejar claro, antes de ya dar la posta, me quedan 2 minutos, es lo siguiente. Todos y cada uno de nosotros somos distintos. No podemos parametrar. Hay algo que el profesor Roberto Bueno mencionó, me pareció muy interesante. Estos avances de la psicología tienen que ser universales, son generales para todos. Lamentablemente no consideramos así, de acuerdo a la cultura. Es de acuerdo a la cultura. Tampoco estoy siendo un determinista fatalista, ¿no? Diciendo que siempre va a haber algo, una teoría por cada persona. No, pero depende del entorno. Sí es cierto, el entorno tiene mucho que ver. Incluso ustedes verán cómo es que 2 hermanos, hasta pongan los mellizos si quieren, 2 hermanos dentro de un hogar, ¿no?, criados de la misma manera, con una aproximación de caricias positivas en la misma proporción a ambos, pues sin embargo los 2 tienen características diferentes, son diferentes. Cada uno de ellos nació con una programación. Hay una programación genética y una programación psicológica. Nosotros vamos programando a las personas, y nosotros, conforme vamos creciendo, esas personitas que nosotros hemos formado, conforme van creciendo, entonces empiezan a percibir el mundo a través de filtros, en programación neurolingüística, filtros, y se hace un mapa mental, y entonces dicen, ahora ya percibo, el mundo es así. Lo que habría que ver es que esa persona empiece a vivir a plenitud. Creemos nosotros que esa es la invitación que hace la ciencia de la psicología, a vivir el hombre, a vivir con plenitud. Agradecemos a los 2 profesores por la intervención que han tenido. En la segunda etapa de este debate, cada profesor tendrá opción a 2 preguntas de 2 minutos, que serán contestadas con 2 respuestas de 4 minutos. Empezará el profesor Roberto Bueno con una pregunta hacia el profesor Enrique. Antes de la pregunta, yo quiero de todas maneras que tranquilo el gran amigo José Enrique, decirle que cuando yo hablaba del terapeuta iluminado que una noche creaba una técnica, no me estaba refiriendo a ningún terapeuta, no. Había muchos otros que no se encontrarían pues al nivel de los movimientos teóricos que estamos debatiendo. Bueno, mi primera pregunta sería la siguiente. El profesor ha mencionado que la psicología estudia al hombre, y ha dicho también que cada corriente estudia un aspecto distinto del ser humano. Yo le preguntaría, mi primera pregunta sería, en todo caso, es una pregunta doble. Primero es, ¿cuál sería su criterio de lo que es una ciencia? Y dentro de ese criterio, ¿cuál es concretamente el objeto de estudio de la psicología de acuerdo al modelo humanista? De acuerdo con usted, como dice así. Bueno, del criterio de ciencia ya hemos hablado al respecto. Es efectivamente nosotros toda la pensé que estaba, o sea, que deseaba. Ya hemos hablado al respecto. ¿Cuál es el criterio de ciencia que tiene? Porque todos sabemos, la ciencia para mí es una sola, y para los humanistas también a veces. O sea, en general, no es que discrepemos de
Tenemos una metodología, tenemos un objeto de estudio y el objeto de estudio viene a ser el ser humano. Ahora, yo hablaba que a diferencia del psicoanálisis que está estudiando los problemas de las personas y a diferencia también de los conductistas que ven una determinada conducta para reforzar o para extinguir, nosotros más bien vemos al ser humano en su integridad. O sea, esa es la gran diferencia y eso también es lo que muchas veces todas las demás escuelas nos cuestionan, porque dicen, no, pero específicamente a qué se refiere. Yo no puedo estar trabajando, por ejemplo, una característica de personalidad de un cliente o un paciente mío si es que no veo todas sus características. Una persona, por ejemplo, está algo muy frecuente, ya que hay tantos jóvenes acá, podríamos mencionar lo siguiente, ¿no? Los clásicos problemas de pareja y la jornada que hemos tenido de familia, niñez y pareja, y que el 90% de las exposiciones se centraron en la relación de pareja. Y que hoy en día se están cambiando esos modelos a través de los medios de comunicación masivos. ¿No? El concepto de pareja es, hoy día te quiero muchísimo, aprovechen porque en 15 días quiero a Sheila o a Milet, y esas cosas están modificando por completo la percepción que se tiene. Yo lamento mucho a los jóvenes, pero de aquí a un tiempo ustedes están en educación superior y lo procesan. Pero los chiquitos que tienen ahorita 8 o 9 años y ven esos problemas, muchos están absorbiendo, y eso es algo que nosotros, por ejemplo, tendríamos que estar viendo. Yo digo, ¿para qué tanto rigor científico? ¿Para qué tanta obstinación como ello? Cuando las muchas conductas que no son nada convenientes para el ser humano siguen desarrollándose. Se está proliferando, por ejemplo, la agresión, la agresividad. Con esta campaña de Pichor, hablar Pichor, no sé cómo. Ustedes están viendo, se está descontrolando todo eso, ¿ya? Va a salir de control. Y eso era predecible, porque lo único que estamos haciendo es estimular a que las personas muestren su agresividad. Y los medios de comunicación, a través de los noticieros y todo eso, cada vez que un periodista dice que la policía no hace nada, que los jueces no sueltan, con ese tono de voz, invitan a la persona a reaccionar. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si nosotros no prestamos atención a ellos, si nosotros descuidamos, ¿para qué estamos estudiando? ¿Para qué es que estamos nosotros aquí teniendo en cuenta muchos avances científicos, etcétera, si no lo estamos aplicando de una vez por todas? Yo hablaba acerca, por ejemplo, de la relación de pareja. Si yo estudio, por ejemplo, a una persona, pongamos una señorita, llega a consulta, creciendo ya la profesión de la psicología, basada en los estudios de la ciencia de la psicología, y dice, tengo, como pongo un ejemplo típico, tengo mala suerte con los enamorados porque todos ellos me sacan la vuelta. Entonces, gracias a los estudios que se han seguido en las técnicas de psicoterapia de la orientación humanista, yo no diría que esa señorita tiene mala suerte, que dicho sea de paso no existe, sino que escoge muy bien a sus parejas. ¿Y por qué las escoge muy bien? Porque las escoge para que la dejen, es decir, para que le falle. Así refuerza su argumento de vida, que tiene que estar sola. ¿Por qué? Porque en la medida que está sola, cumple con el mandato de mamá, que se quede con ella para que la acompañe. Cuando hacemos la historia personal, aquella señorita es la cuarta de 4 hermanas mujeres, y entre la anterior y ella existen 10 años de diferencia, no así entre las 3 primeras. Y entonces la mamá mandaba el mensaje: tú te vas a quedar conmigo, tú te vas a quedar conmigo, tú te vas a quedar conmigo. Aparentemente ella hizo su vida, aparentemente estaba buscando formar pareja, y en el fondo lo único que hacía era justamente buscar personas con las cuales evitar compromiso y poder luego terminar la relación. Con esto, entonces, nosotros podríamos decir, hombre, lo que nosotros estamos buscando es que la persona se dé cuenta, a través del proceso psicoterapéutico, se dé cuenta de que para qué hace realiza estas conductas. Eso es útil. Nuestro objeto de estudio es invitar a las personas a que se den cuenta cómo están viviendo y cómo es que les conviene vivir. Ahora, obviamente,
en psicoterapia, porque más empezó la psicoterapia, no es que nosotros digamos lo que tiene que hacer. Si alguien sale de esta casa de estudios diciéndole como terapeuta a uno de sus clientes o pacientes lo que tiene que hacer, por favor, no muestre su título de dónde es, ¿ya? Porque nosotros no decimos lo que las personas tienen que hacer. Nosotros invitamos a la persona a que decida. Para ello invitamos a que razone, evalúe y entonces decida qué es lo que le conviene hacer. Por eso es que nosotros nos orientamos más a la persona en ese momento. Bueno, solo un breve comentario a lo manifestado por el profesor Riles. Lo primero que quiero decir es que la búsqueda de una teoría general del comportamiento no necesariamente se contrapone y contradice la existencia de diferencias individuales, lo cual es pues algo innegable. Por lo contrario, incluso las diferencias individuales deberían explicarse en función de esa teoría o con base en esa teoría. En segundo lugar, dado que hay diferencias individuales, es obvio que ya el trabajo del psicólogo clínico, por ejemplo, debe tener en cuenta esas diferencias para saber qué hacer con cada caso en particular. Eso me lleva a un tercer punto. Hay que tener en cuenta que terapia del comportamiento, o como le llaman ahora terapia cognitivo-conductual, con el que no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que están de moda y a veces no se puede ir contra la corriente. Y además ponerse a debatir, por eso creo que hace perder de vista lo principal. Lo principal es que en realidad todos los psicólogos siempre buscamos, como dice nuestro colega, amigo José Aviles, al hombre en su integralidad. La idea de que el terapeuta conductual solo refuerza comportamientos, solo ve una parte del trabajo del terapeuta. Hay mucho más que hacer en ese caso. Y por último, el profesor Díaz en sus respuestas nos ha hablado de hechos que se pueden predecir, nos ha hablado de que la paciente sigue el mandato de mamá, nos ha hablado incluso en algún momento de programación genética y psicológica. Entonces, esos son conceptos que, bueno, quizás merezcan un comentario o un análisis quizás más profundo por parte del profesor Díaz, porque todo eso hace ver pues precisamente un determinismo del comportamiento humano, aunque en el caso de la programación genética y psicológica yo lo vería como un determinismo todavía mucho más radical que el determinismo en el cual cree el conductista, que de alguna forma no es tanto, no va tanto pues a la propuesta de que ya un ser humano está parcialmente programado, no va tanto a ese nivel de conclusión. Son, bueno, algunos puntos que quizás en un próximo debate podríamos tocarlos en, digamos, una dimensión más amplia. Bien, ahora el profesor Ardiles va a hacer una pregunta de 2 minutos y el profesor Bueno le responderá en 4 minutos. Bien, de acuerdo. En 1 minuto nada más, porque las preguntas yo creo que son breves, no hay que dar tanta fundamentación. Sí es cierto, yo sí creo en la programación y no es un determinismo fatalista. De acuerdo a cómo te invitaron a creer que es el mundo, es como tú lo percibes. Esto es desde el punto de vista del análisis transaccional. Argumento de vida, ¿hay una programación genética? Por supuesto que sí. Y depende de los mandatos y mensajes que papá, mamá dieron para invitar a formar una personalidad. ¿Eso quiere decir que no vas a cambiar? Ah, no. Ahí está justamente la gran diferencia. La diferencia está en que sí podemos cambiar a través de un proceso de psicoterapia. Para ello es que nosotros tenemos la autonomía. El análisis transaccional, por ejemplo, lo que busca es la autonomía de la persona y por lo tanto sí estimula a que la persona piense por sí misma, decida por sí misma. Y con una guía de un buen psicoterapeuta que no le diga lo que tiene que hacer, sino más bien que le invite a darse cuenta
de que lo que le puede ser conveniente o no, y que él decía, entonces es que la persona puede desarrollar. Que algo va a quedar de argumento de vida, sí es cierto. Que se realizan cambios, también es cierto. Y entonces justamente la pregunta hacia el profesor Roberto Bueno sería la siguiente: ¿cómo es que la terapia del comportamiento, aunque no le guste, pero sí es cognitivo conductual, busca o no la autonomía en las personas, de tal manera que les deja libertad, no libre albedrío, sino libertad de decisión? Eso es lo que quisiera, por favor, conocer. Muy bien, ya es una pregunta realmente importante. Bueno, en primer lugar, yo sí debo señalar que hay un punto de acuerdo, creo, entre el profesor Ardiles y mi persona, y creo que cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, en que el objetivo final de cualquier terapia psicológica es aumentar la capacidad de autonomía de la persona y por lo tanto de su capacidad para decidir. Pero yo veo algunos problemas. No cuestiono ese objetivo, pero es un objetivo importante y que se puede lograr, pero hay un camino para llegar a ese objetivo. Una primera pregunta sería si el hecho de que un individuo se dé cuenta de lo que es bueno o importante para él será suficiente para que haya un cambio en su comportamiento. Esa es una primera pregunta. Lo segundo, si no lo fuera, ¿qué se podría hacer en ese caso? Lo tercero, las personas en muchos casos tienen problemas psicológicos precisamente por circunstancias que han atravesado en su experiencia personal, en su experiencia pasada, experiencias de castigo, por ejemplo, para ciertas conductas. Entonces, el objetivo de la terapia es eliminar los efectos de esos episodios para que la persona, entre comillas, se sienta libre de poder tomar una decisión sobre su futuro y actuar. Pero, como estoy mencionando, muchas veces esa decisión no es tan fácil de llegar por parte de la persona. Una persona puede darse cuenta, un adicto a las sustancias puede saber perfectamente que las sustancias le hacen daño y aún así va a seguir consumiendo. Entonces, por eso es que yo no soy muy afecto a llamar a la terapia cognitivo-conductual, entre otras razones. Entonces, sí, es importante, sabemos que el objetivo fundamental es llegar a la autonomía, pero yo quiero llegar a un cuarto punto. El cuarto punto es que en terapia del comportamiento tampoco se obliga a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Es verdad, sí, yo debo señalar que en los primeros tiempos de la terapia del comportamiento los experimentos eran bastante, digamos así, invasivos, radicales con los pacientes, ¿no? Posiblemente fue algo, digamos, inevitable en ese momento en que se tenía que comprobar si algunos procedimientos funcionaban o no. Pero actualmente la práctica terapéutica invita también al cliente a disponer de varias posibles alternativas, incluso para sus objetivos de terapia. ¿Qué es lo que debe cambiar y cómo hacerlo? Es más, se considera que es un criterio de ética y un terapeuta debe consultar y debe ponerse de acuerdo con su cliente en lo que se tiene que hacer, tanto como objetivo como en relación a la técnica. En ese aspecto creo que cualquier psicoterapeuta tiene que respetar a su cliente como un ser humano que ha venido en busca de ayuda, pero que también tiene capacidad de decisión. Es decir, que el terapeuta se ponga en plan de maestro o de padre de ese cliente para decirle lo que tiene que hacer es una imagen ya, digamos, no usual, no, digamos, actual del trabajo de cualquier psicoterapeuta. Lo que sí tengo que decir es que todo terapeuta conductual sabe que una vez que esas decisiones se han tomado, esas decisiones requieren un trabajo que hay que hacer. Y ese trabajo implica cierto nivel de control. No nos olvidemos que si nosotros nos rehusamos a controlar, alguien más lo hará. Entonces, tenemos que ejercer algún nivel de control sobre la base de las decisiones tomadas por el cliente, sobre lo que él quiere lograr como objetivo. Es decir, ya, yo quiero ser un mejor estudiante, esa es mi meta, mi principal meta. Eso es lo que yo quiero, muy bien. ¿Y tienes las condiciones para hacerlo? No lo tengo. Por ejemplo, no me concentro. Por ejemplo, flojeo mucho. Por ejemplo, no tomo la decisión ya de ponerme a estudiar, por ejemplo.
Ahí es donde creo yo que el terapeuta no puede rehusarse a digamos, actuar de alguna manera, ¿no? El objetivo final es servir al cliente. Al final, todas estas intervenciones a lo que van a llegar es al que el cliente más adelante y en el futuro, él solo decida a lo que quiere llegar y qué es lo que quiere hacer. Pero no hay que olvidarse que aún en ese caso, aún después de la terapia, las decisiones que tome nuestro cliente siempre están en relación a un contexto medioambiental y a una historia personal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para hacer su réplica. Bien, pero yo quiero con todo respeto decir, no escucharon en un momento cómo que la terapia un doctor que fomenta la autonomía. No lo he escuchado. Sí, cuestionamientos, sí es cierto. Si un alumno viene como cliente y me dice, yo quiero ser mejor estudiante, yo le preguntaría, ¿cómo es ser mejor estudiante? ¿Cómo es ser mejor estudiante? De tal manera, ¿qué estás haciendo para que tú seas así como lo estás describiendo? Y la otra pregunta fija, así de cajón, es ¿para qué es que no lo estás haciendo hasta ahora? O sea, ese es el asunto. O sea, no se trata de que nosotros le vayamos a decir, ojo, en todo momento se invita a las personas a su crecimiento personal. Por eso yo decía que la orientación humanista, es donde ustedes la pongan, Carl Rogers con su terapia no directiva, Eric Berne con el análisis nacional, Rick Perry movilizando emociones a través de la psicoterapia gestáltica, ¿no? Y básicamente poniendo énfasis en las emociones y en el cambio de rol, el juego de roles. Todos, la programación neurolingüística. Por ejemplo, yo creo que la programación neurolingüística vendría a ser aquella técnica psicológica hoy en día que vincula más a la terapia cognitivo-conductual con el organismo. De veras, porque hay muchas cosas en común. Lo que nosotros le llamamos anclaje es lo que es condicionamiento. Es más, revisen los libros, la bibliografía de PNL, y en más de un libro de Robert Dills dice anclaje, es decir, condicionamiento operante. Así todavía lo mencionan así y es real, ¿no? Son anclajes y uno vuelve a sentir la misma sensación, ¿no? Pues tenía una enamorada durante 2 años y ella usaba la misma colonia, entonces de pronto se va ella, termina la relación y tú estabas muy enamorado y aún quedas aún enamorado. De pronto subes a tu combi aquí, chapa tu combi, y alguien, una de las señoritas ahí presentes, se ha echado la misma loción. Inmediatamente les comienzas a sentir eso mismo. Tus músculos se contraen, empiezas a sequedar, y empiezas a buscar de dónde proviene y sientes aquella sensación que tenía. Eso es condicionamiento, ¿o cómo le llaman? Eso es anclaje. Entonces tenemos muchas cosas en común. En realidad, muchas cosas en común. Ahora, el asunto está, yo insisto en la autonomía. Si nosotros vivimos de la ciencia de la psicología, aplicamos la ciencia de la psicología hacia la profesión de la psicología y vamos a vivir de ellos, lo estamos haciendo con ética. Entonces, el asunto está, invitamos a las personas a que se sientan bien. Si una persona viene y me dice, yo quiero ser mejor estudiante, la pregunta así de frente es, ¿qué estás haciendo para ser mejor estudiante? Otra, y depende de cómo te vaya respondiendo la persona. El asunto está en ir despejando. Les dije al inicio de ese debate que nosotros nos basamos en creencias. A lo mejor esta persona está estudiando porque alguien le ha dicho que tiene que estudiar. Por ejemplo, todos los que estamos acá, en algún momento hemos sentido un grato placer de estar estudiando psicología. Otros hoy en día estarán diciendo, ¿qué hago yo aquí? Debería estar en una cancha de fútbol haciendo lo que a mí me gusta, jugar fútbol. Y otras personas estarán diciendo, ¿por qué no ingresé a administración u otra profesión? Puede ser. Muchos de nosotros estamos identificados y entonces, si nosotros sabemos que nos agrada esto, realmente sí vamos a hacer cosas, vamos a desarrollar un comportamiento que nos lleve justamente a la consecución de una meta establecida. Otra vez programación neurolingüística. Estoy de acuerdo con el profesor Roberto Bueno cuando dice, por ejemplo, basta que la persona se dé cuenta para que cambie, es el primer paso.
Obviamente no. Pero tiene que saber a dónde que quiere cambiar. Es decir, como dice la PNL, primero la meta. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr? Ya está. No, las pastillitas han sido formidables. ¿Bien? Entonces, si la persona, por ejemplo, a través de darse cuenta va decidiendo cosas, esa meta tiene que ser un requisito, por ejemplo, así obligatorio. Es que lo que el cliente quiere tiene que estar debidamente descrito. Eso es el contrato psicoterapéutico en la orientación humanista. O sea, nosotros tenemos que hacer un contrato psicoterapéutico. Hay 3 niveles de contrato. El contrato administrativo, usted va a venir tanto tiempo así, va a pagar tantas veces su consulta. Lo siguiente es el contrato humano, ponernos en los zapatos de la otra persona, hacer contacto humano, sentir como esa persona. Y por supuesto, bien, también como ha dicho el profesor Roberto Bueno, no somos ni maestros, ni guías, ni sacerdotes, ni mucho menos podemos enamorarnos de nuestra paciente, ¿no? Como dirían la transferencia, entonces no de ninguna manera. Lean a Carlos Alberto Seguí. Carlos Alberto Seguí, por ejemplo, en su libro Amor y Psicoterapia, el héroe psicoterapéutico, y justamente ese es el deslinde. Y no somos quienes para decirle a la persona lo que debe hacer. Es una invitación nada más a que se dé cuenta que si lo que está decidiendo la persona realmente le conviene. Cada uno verá. Por eso es que cada persona tiene su diferente percepción del mundo y que establezca su meta debidamente. ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, muchos de ustedes pueden tener una meta, si están haciendo psicología clínica, de tener posteriormente su consultorio. Tómense una foto imaginaria con su futuro consultorio. ¿Cuándo vas a saber que lograste tu meta? Cuando aquella foto la puedas ver ahí mismo, que es realidad. Mira, la foto imaginaria, y acá está la puerta de entrada, la gente feliz haciendo cola para ingresar al consultorio, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros estamos tomando en cuenta cuál es el objetivo que tiene la persona, y habría que ver, por ejemplo, la programación neurolingüística es la única técnica que tiene el chequeo ecológico, es decir, que tiene que revisar si que lo que la persona elegido es realmente conveniente. Ahora el profesor, bueno, podrá hacer su segunda pregunta. Bueno, en realidad, la segunda pregunta de alguna forma ya se ha formulado y ya se ha respondido también, pero yo quisiera en todo caso volver a plantear, a ver si podemos sistematizar un poco la respuesta. Y es la siguiente. En algún momento el profesor Ardiles menciona que dos gemelos criados en la misma familia y bajo las mismas circunstancias, incluso mismas contingencias de reposamiento, por usar una terminología nuestra, o caricias, como lo dijo el profesor Ardiles, sin embargo manifiestan comportamientos distintos. Y la pregunta es por qué dos individuos genéticamente iguales o casi iguales y viviendo en un mismo medio pueden ser psicológicamente diferentes, a lo cual el profesor Ardiles respondió diciendo que aún en esas circunstancias puede haber diferencias a causa de una programación genética y psicológica. Entonces, lo de la programación genética, digamos, es un concepto bastante amplio que recoge en parte hechos reales. Hay tendencias genéticas en el comportamiento, pero luego se menciona la programación psicológica. Entonces yo quiero preguntar si este no es un concepto muy determinista y si hablamos de programa psicológico en dos gemelos que han vivido en el mismo ambiente, ¿cómo podría ser este programa psicológico diferente? Estamos hablando de dos individuos genéticamente iguales y viviendo en el mismo medio ambiente familiar. ¿Cuál sería la explicación en este caso? Gracias. En realidad me da pie a decir lo siguiente.
Si hay diferencia es porque los dos mellizos son personas diferentes y cada uno de ellos tiene una percepción del mundo distinta. Es así. Cuando yo estudiaba análisis transaccional, una de las cosas que decía el maestro Rafael Cuchaya es que esas dos programaciones, la programación genética y la programación psicológica. La programación psicológica es una invitación a comportarse de tal o cual manera. Una madre esquizofrenógena le estará diciendo a sus hijos, no, yo los quiero, por eso es que los tengo que castigar. ¿No? Una madre esquizofrenógena le estará diciendo, tienes que estudiar y no puedes salir de ahí. Por lo que contaba la vez pasada, ¿no? Una madre que le dice a su hijo que le dolía la muela a un chiquillo de 8 años. Me duele la muela, me duele la muela. Arrodíllate y pídele perdón a Dios. Te duele la muela porque has cometido pecado. Es una madre esquizofrenógena. Lo que es peor es que el niñito se arrodilló y se puso a rezar, esperando que se le vaya el dolor de la muela, pidiéndole perdón a Dios. Entonces, con esos mensajes se va creando, son padres esquizofrenógenos. Y las conductas desadaptadas de los niños en ese momento se van a ver totalmente acentuadas en la adultez. Entonces, ¿cómo es que la persona puede darse cuenta? Cada uno de nosotros también a la vez, aparte de esa programación genética y de esa programación psicológica, tiene la posibilidad de analizar si es que eso te conviene o no. Te vinculas con otras personas, te recibes información. Por ejemplo, el estado de padre es aquel que se desarrolla a lo largo del proceso de maduración. ¿Y cómo es que hay proceso de maduración? Porque vivimos, pues. Cada uno de los que estamos acá vivimos, tenemos conexión con el entorno. Solamente van a crecer psicológicamente aquellas personas que están entregándose a la experiencia, cada cosa que hagan. Si, por ejemplo, a ti te agrada el estar, por ejemplo, con tus amigos, disfrutas de un momento así, qué sé yo, contándose anécdotas, chistes, tocando guitarra, alguna canción en especial, lo disfrutas, qué bien, lo viviste. ¿Cómo sabes que lo disfrutaste? Un ejemplo eterno que yo siempre pongo. Por favor, levanten la mano todas aquellas personas que alguna vez en su vida, siquiera alguna vez en su vida, han estado enamoradas. Muy bien, gracias, gracias. La pregunta es, ¿cómo sabes que te enamoraste? Esa es la pregunta. Entonces, se supone que has sentido cosas exquisitas, ¿no? O alguien a lo mejor, no, profesor, disculpe, pero he sufrido. Eso es el amor. Entonces, si has sufrido, yo también te felicito, porque has vivido. Y ahora ya aprendiste a valorar ampliamente tu relación de pareja. Pero si no has pasado por ello, entonces créeme que vas a tener una experiencia superficial. Solamente las personas que sí vivimos a plenitud somos aquellos que estamos invitados a crecer psicológicamente. Si no. Por eso yo decía, ¿por qué es que dos hermanos mellizos criados por los mismos papá y mamá? Porque cada uno de ellos tiene diferentes filtros, cada uno de nosotros. Lo que es, por ejemplo, suficiente de caricias positivas para Pedrito, no es lo suficiente para Carlitos. Eso es todo. Y entonces cada uno de ellos empezará a visualizar. Cada uno de nosotros como terapeutas tendríamos que estar haciendo justamente ese tipo de estudio. ¿Qué es lo que le motiva a esta persona a comportarse de esta manera? ¿Para qué lo hace? Cuando hacemos psicoterapia, por ejemplo, aplicando la ciencia de la psicología, nosotros ya no preguntamos el por qué. Porque si tú preguntas un por qué, trae justamente una justificación a la conducta. Si tú preguntas ¿para qué?, va a ser totalmente diferente. Hoy día mismo sales de este auditorio y pregúntale a tu pareja, dime, ¿por qué estás conmigo? Ay, porque te quiero. ¿Y por qué me quieres? Porque eres linda. Y va a contar un montón de justificaciones. En cambio, pregúntale, ¿para qué estás conmigo? Para. Entonces hacemos terapia, invitamos a la persona y a ver qué está. Después, afuera le preguntan, por favor. Entonces, de esa forma, nosotros estaremos invitando a percibir a la persona a un campo mucho más amplio. De lo que se trata es eso, justamente. Y por ello es que nosotros somos humanistas. Dicho sea de paso, cada vez que digo nosotros, yo me pongo a pensar, ya, Arribes,
Silva, Belisario Silva, Cervera. ¿Cuántos humanistas más sabemos aquí? ¿Saben cuántos cursos de psicología humanista hay en la currícula? 2. Teoría humanista y los que llevan psicología clínica, psicoterapia humanista. ¿Cómo no va a ser la mayoría cognitivo-conductual? Denme espacio para seguir difundiendo el humanismo, por favor. Profesor, bueno, quisiera hacer alguna réplica. Bien, muy breve nomás. Bueno, casi ya como adelantándome a las conclusiones, que es el sexto punto, yo simplemente quiero comentar lo siguiente. Yo veo que, como a veces comentamos con colegas, con el mismo profesor Riles en algún momento que podemos intercambiar ideas, efectivamente los diferentes enfoques tienen muchos aspectos en común. Yo no entiendo mucho de psicoterapia humanista, pero de lo que conocemos y de lo que nos explica el profesor Riles en esta tarde, podemos entender que seguramente el terapeuta humanista, quizás él lo dirá mejor en algún momento, también se preocupa por lograr que su cliente logre sus metas, no solamente que las esclarezca, sino que también las consiga, las logre. Quizás nuestro cliente, después de saber y darse cuenta de lo que necesita, también requiere apoyo para que logre esas metas. Por ejemplo, quizás le falta habilidades sociales, quizás le falta habilidades para afrontar el estrés. Entonces estas cosas se tienen que aprender, y se tienen que aprender con procedimientos. Y seguramente que en terapia humanista debe haber esas técnicas con algún otro nombre, seguramente. Y si es así, entonces posiblemente vamos a encontrar mucho más contacto entre la terapia humanista en sus diferentes formas y también la terapia cognitivo-conductual. Donde yo sí veo que hay diferencia, fíjense, en la parte tecnológica yo creo que no hay mucha diferencia, si es que el profesor Riles me aclara ese punto. Pero en donde yo sí encuentro bastante diferencia y que creo yo que tiene que ver más con, digamos, elementos ideológicos, los cuales son nuestros anclajes, ¿no? Es en cuanto a la forma de explicar lo que se observa en el comportamiento humano. Por ejemplo, el profesor Riles dice que tenemos, yo le pregunto, ¿por qué dos gemelos que viven en la misma familia van a tener conductas diferentes? Y la respuesta que escuchamos es porque cada uno percibe el mundo de diferentes maneras. Pero esa respuesta en realidad no me satisface. Porque la pregunta sería todavía ¿por qué se da esa percepción diferente? Y entonces eso queda, digamos, incontestable. Ese es un punto que yo creo no va a poder ser resuelto en este debate, lo cual significa que ya vayan pensando en otra fecha para tratar ese tipo de temas específicamente. Es decir, en la explicación de la conducta, en la teoría que asumimos para explicar el comportamiento, es ahí donde parece que encontramos discrepancias y diferencias. Pero en cuanto a la manera de ver cómo enfrentar los problemas de las personas, me parece que no hay tanta diferencia. Es más, incluso Skinner en algún momento recibió un reconocimiento como el humanista del año. Algunos de ustedes deben saber eso, ¿no? Algo bastante que suena un tanto extraño. ¿Por qué? ¿Por qué el humanista del año? El digamos, campeón de hacer experimentos en ratas y palomas. Porque él mismo mostró cómo su obra podía servir para el bienestar humano. Entonces, eso es lo que nos importa, el bienestar del ser humano. Y ese bienestar, yo creo que se va a conseguir en parte por medio de ayudar a nuestros prójimos, a las personas que vienen a nosotros, a que ellos se percaten de lo que realmente es bueno para ellos, sin que nosotros tengamos que decírselo, porque como lo dice José, no somos quienes para decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego ayudarlos, si ellos no pueden, digamos, cumplir sus metas, ayudarlos con técnicas efectivas para que lo logren.
Eso creo que es el compromiso de un psicoterapeuta que trabaje humanamente y éticamente. Lo escucho siempre que él habla de la ciencia, el método científico, obviamente es lo suyo, está comprometido en eso, pero estamos acá en un debate de dos orientaciones, de percepciones psicológicas. Entonces yo he planteado el enfoque humanista y digo que es lo que buscamos nosotros a través de un proceso psicoterapéutico. Y en general es el desarrollo humano, es el crecimiento psicológico de la persona. Porque una vez que tú descubres cuál es el motivo por el cual la persona va a consulta, después de ello tenemos que invitarle o enseñarle a valerse por sí mismo, desarrollando su autonomía. Eso es lo que yo planteo y eso es lo que sostengo y eso es lo que hago cotidianamente. Entonces yo le pregunto al profesor Roberto, bueno, ¿cómo es en terapia cognitivo-conductual o en terapia de comportamiento? ¿Qué es lo que busca cuando una persona, un paciente X va a consulta y solicitando ayuda? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Así, directamente. Lo que se hace en terapia cognitivo-conductual, y vuelvo a repetir que no me gusta ese nombre, es terapia de comportamiento básicamente, es bueno, no quiero aclarar algo. Debajo no hay que agarrar por eso. Es psicoanalista, creo, el micrófono. Muy bien. Debo señalar lo siguiente. Las terapias llamadas cognitivas, llámese terapia cognitiva de Beck o terapia racional emotiva, son terapias que a primera vista parecen ser solamente verbales y de debate de las ideas irracionales o de los pensamientos deformados, pero no es así. En ambas terapias hay una activa participación del terapeuta en brindar técnicas de las que llamaríamos conductuales, y quizás por eso el nombre de cognitivo-conductual, para esos enfoques y otros dentro de la terapia del comportamiento. Porque la realidad es que nosotros no podemos quedarnos solamente en el insight, tenemos que también lograr que la persona cuente con medios para que lo que ese insight le ha mostrado se lleve a la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Ardiles, lo que yo podría decir es que, por ejemplo, una persona que no sabe cómo confrontar situaciones de estrés, tiene las técnicas. Voy a usar un poco la voz. Entonces, repito, una persona que no dispone de los medios, de las habilidades para poder enfrentar el estrés, por ejemplo, esa persona podríamos decir pues, que no es autónoma. No tiene la libre capacidad de poder optar por una decisión u otra, por sus miedos, por sus temores, porque no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe si va a poder enfrentar el problema que se va a presentar, etc. Aquellos problemas de comunicación, aquellos problemas de habilidades sociales, aquellos problemas para afrontar situaciones difíciles o situaciones en las que tiene que enfrentar eventos, digamos, estresantes, son situaciones que hacen que la persona se limite justamente. Entonces, si la pregunta es cómo logramos que alguien obtenga autonomía, la respuesta es la siguiente: la autonomía se consigue cuando uno tiene los medios, cuando la persona está empoderada, diríamos así, de recursos que le van a permitir afrontar las situaciones. En la medida que no cuenta con esos recursos, entonces el individuo se ve limitado solamente a lo que puede hacer. Y lo que puede hacer para alguien con, digamos, incapacidades conductuales es muy poco. La autonomía es capacidad para tomar decisiones y al mismo tiempo es capacidad para que esas decisiones se puedan llevar a la práctica. Entonces, por eso es que yo decía, ¿no? antes de esta pregunta, yo me planteaba a mi vez la pregunta de cómo hace un terapeuta humanista para lograr que sus pacientes puedan llevar a los hechos reales y a la práctica las decisiones que toman, que está muy bien. Me parece que en eso yo creo que hay coincidencia total. Hay que revisar los libros más recientes de terapia conductual,
donde vamos a notar cómo terapeuta con su cliente deben llegar a ciertas decisiones de cuáles van a ser los objetivos terapéuticos, incluso de lo que se va a hacer. Entonces, pero lo siguiente es pues cómo lograr concretar todas esas decisiones en conductas reales. Entonces, yo creo que si escuchamos esa respuesta, ya vamos a llegar a ciertas conclusiones importantes en relación a qué es realmente lo que hace semejante y qué es lo que hace diferente la terapia humanista de la terapia conductual. ¿Profesor Viles, desea hacer una réplica? Sí, no, más que réplica, yo diría más bien que es manifestar la coincidencia. Hay varias coincidencias, el profesor Roberto Bueno lo está comentando también ya varias veces. Vamos encontrando coincidencias. Hace mucho tiempo atrás, un grupo de estudiantes, al igual que ustedes, nos reunieron acá en este mismo auditorio. Yo estaba sentado donde está el profesor Roberto Bueno, acá estaba nuestro gran amigo que ya lamentablemente no está, Jorge Palacios, y en este extremo estaba Jaime Yancán. Entonces estaban representados los tres grandes enfoques de la psicología. En realidad, primero habló Jaime porque fue algo así como la historia de la psicología, que surgió primero, como psicoanálisis, ¿no? Después Jorge Palacios, que en paz descanse, un gran profesor de acá, que era cognitivo-conductual, y por último, incluso habíamos utilizado la pizarra. En esa época no existía PowerPoint ni nada de eso. Y utilizaba la pizarra y yo decía, lo que Jorge ha llamado reforzamiento, nosotros lo llamamos caricias. Lo que Jaime ha llamado de tal manera, nosotros lo llamamos así. Y en realidad hay coincidencias. Yo lo que cuestiono es cuando se ejerce la profesión de la psicología, pero buscando más bien no que la persona crezca o se desarrolle como ser humano, sino más bien con un afán protagónico. El terapeuta no puede hacer eso. Si buscamos la autonomía, por supuesto que buscamos autonomía. ¿Cómo hacemos para que la persona llegue a esa autonomía, a que ejerza? Dije hace un momento, y por favor quiero que se tenga bien claro esto, la persona debe tener una meta bastante clara. Va a terapia por una sola razón. Entonces, aparentemente te va a decir algo, pero tras de ello hay lo que realmente está sucediendo con la persona que le impide llegar a eso. Nuestro trabajo es invitar a pensar a esa persona, a darse cuenta de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y entonces ahí sí invitarlo a que actúe. Mucho también tiene que ver, por ejemplo, algo así insinuado como un juego de palabras, etc. Estudien, por favor, programación neurolingüística. Demos espacio a la programación neurolingüística. Y eso lo dice todo. Ciencia y arte de la excelencia. Y la PNL, por ejemplo, se basa en los niveles neurológicos, y que cuando Robert Dills nos explica acerca de las creencias, nosotros transmitimos nuestras creencias a través de la lingüística. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ahí es donde nosotros tenemos que, como bien también lo ha dicho Roberto, empoderar. Vamos a empoderar nuestro lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, y esto también lo hace la psicoterapia estática, por eso insisto, si la psicoterapia estática, por ejemplo, dice cosas como, por ejemplo, yo no puedo librarme de esta persona. Entonces, si quieres empoderar tu lenguaje, tendrías que decir, yo no quiero librarme de esta persona. Al decirlo en voz alta y al escucharte tú misma, entonces te puedes estar dando cuenta de algo que está ocurriendo en ti. No es que sea un juego de palabras, como alguna vez un familiar me lo comentó. ¿Y tú qué haces como psicoterapeuta? Tales cosas. O sea, un juego de palabras. No es juego de palabras, es un reencuadre, un enfoque nuevo. Gracias. Bien, así que eso es todo. Aparte de algunos